Gracias, Carla. Solo una aclaración. No soy en este momento subdirector de la carrera, pero bueno, en algún minuto lo he sido. Y bueno, nada, en este momento no. Solamente esa aclaración. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer la invitación a participar de este evento y de este panel. Quise participar en años anteriores y la verdad que me hubiera encantado. Y agradezco mucho que me hayan invitado para esta edición. Voy a compartir una presentación. Cuando me vas a ayudar, Carla, si está viendo. Sí, sí, Hernán, ya se está Genial. Bueno, proyectando. Si querés ponerla en modo presentación, mejor, así la vemos más grande. la puse. Se está viendo, pero sin modo presentación. Igualmente la podemos Bueno, observar. vamos a empezar de nuevo. A ver si ahora. A ver. Vamos a arrancar de nuevo. Me imagino que ahí vamos a estar. Ahí sí. Genial. Bueno, cuando me invitaron a compartir estos minutos y sobre este tema, se me ocurrió hacer una presentación que intentara resolver todas las dudas que yo tenía cuando empecé a abordar la inteligencia artificial hace no más de un año. Y, y ese es el enfoque que voy a intentar darle, más allá de que también voy a intentar relacionar la inteligencia artificial o los procesos de decisión basados en inteligencia artificial con los de la inteligencia humana, comparando un poco cómo es el funcionamiento de la inteligencia humana en estos procesos. ¿Cómo es la agenda? Es una introducción viendo un poco cuáles son estos bordes. Cuando yo me enfrento a la situación de estar escuchando un tema nuevo, un tema desconocido o un tema conocido y en el cual quiero entender un poco más, me gusta saber cuáles son los bordes de los conceptos y entender bien cuando estamos hablando de una cosa de otra, ¿no? Cuando hablamos de un proceso tradicional de automatización, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, cuando estamos hablando, por supuesto, de inteligencia humana. Y eso es lo que voy a tratar de compartir con ustedes, la definición de estos bordes. Como siempre, cuando uno trata de fijar un borde, es mucho más probable equivocarse que cuando uno es un poco difuso en los límites. Ese va a ser el primer punto. El segundo, digamos, nosotros estamos atravesados por la inteligencia artificial en varios de los procesos que encaramos todos los días y también lo que preparé es una categorización de estas herramientas, no las herramientas, sino de los usos, para poder diferenciarlos bien en cada una de sus aplicaciones. Por supuesto que los seguros son la materia de aplicación típica de un actuario y donde en general los actuarios podemos amplificar y, digamos, en mayor medida todos los modelos predictivos y por lo tanto es lo que vamos a hacer es lo que voy a hacer en esa ejemplificación. Esto presenta algunos desafíos que vamos a compartir y por último quiero sintetizar lo que para mí son los mensajes más relevantes de la presentación. Bien, entonces avanzando con la introducción, digamos, repetirme un poco con esto de que la inteligencia artificial es un concepto amplio con bordes dinámicos, digamos, es algo que está en continuo cambio. Esta es una definición que me pareció interesante para compartir. Digamos, básicamente, ¿qué es la inteligencia artificial? Es
Un sistema, digamos, cuando nosotros queremos simplificarlo, es del campo de la computación, donde básicamente el diferencial es que las tareas que puede hacer este programa o este sistema, típicamente son tareas que realiza la inteligencia humana. ¿Sí? Básicamente aprender, razonar, resolver problemas, reconocer patrones. ¿Cómo es que esto se lleva adelante? Básicamente con algoritmos y modelos matemáticos y fundamentalmente a partir del análisis de datos y de comportamientos, donde esta dinámica que incorpora la definición, que es esta adaptación a la nueva información, es lo que voy a hacer un poco de, voy a profundizar un poco en este punto. ¿Para qué? Para tomar decisiones o para generar resultados en un proceso. Bien, esta es una definición donde nos acercamos como inteligencia artificial a lo que es cualquier proceso típico o tradicional de automatización. Es por eso que lo que vamos a hacer es, o lo que voy a hacer es intentar relacionar y diferenciar lo que es la inteligencia artificial de la automatización tradicional y diferenciar lo que es la inteligencia artificial de lo que es la inteligencia humana. Lo más fácil es plantear esta comparación entre lo que es un proceso tradicional programar, sabemos, pero básicamente y principalmente orientados a un conjunto de reglas fijas, definidas, con, yo creo, un concepto importante que es esto que estamos diciendo acá, que es un espacio de escenarios definido, donde lo que puede ocurrir está totalmente previsto, que parte de datos estructurados y de reglas explícitas, típicamente el comportamiento, la definición del if-then, digamos, si nosotros observamos un conjunto de información, lo que proponemos es una acción en consecuencia, en un esquema cerrado, en un esquema de certidumbre. Digamos. Si pasa esto, terminamos proponiendo este curso de acción. En cambio, la inteligencia artificial es un proceso distinto donde, digamos, también es un modelo de sistemas con reglas, pero donde esas reglas no son reglas fijas, sino que reglas que son dinámicas, que podemos decir, donde hay un aprendizaje, no vamos a decir de la experiencia, porque no hay experiencia en lo que es, el análisis de datos de la inteligencia artificial, sino que hay un aprendizaje en la acumulación de información de cierta casuística, donde la cuestión creo que es más relevante, donde los datos son no estructurados. Una cosa que diferencia significativamente lo que es el proceso tradicional de la automatización de la inteligencia artificial es que los resultados no son ciertos, sino que son probabilísticos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegamos a una conclusión, no llegamos a una conclusión en una condición de certeza, sino asociado esto a un nivel de probabilidad. Yo hago hincapié en esto porque después, cuando veamos lo que es la inteligencia humana, tiene un comportamiento similar, pero vamos a ver que con conclusiones muy distintas. Pero lo que estamos proponiendo es una generalización para resolver un problema nuevo, entre comillas, porque es nuevo en su conformación actual, pero que parte de la combinación de problemas viejos, ¿sí? Que tienen una combinación particular. Bien, entonces, ese es el borde que estamos estableciendo en lo que es, digamos, en lo que es este modelo o este esquema de computación y de sistemas que es común a la automatización tradicional y a la inteligencia artificial. Pero quiero hacer hincapié en
cómo nos diferenciamos de la inteligencia humana, ¿sí? Donde la principal diferencia es este concepto de la autoconciencia y la motivación intrínseca. Es el ser humano sabe y se percibe a sí mismo como tal, y donde las motivaciones son propias, ¿sí? No tiene motivaciones de terceros para llegar a conclusiones. La comprensión es profunda y el razonamiento es abstracto. Digamos, puede ser también tan profunda la inteligencia artificial como la inteligencia humana. Lo que tenemos acá como límite es el límite de procesamiento como desventaja, y por lo tanto puede ser que al final del día la comprensión también sea profunda. La gran diferencia es que podemos llegar a aprendizajes con menor volumen de datos, no necesitamos tanta información para llegar a las mismas conclusiones, y tenemos la capacidad de mezclar diferentes dominios y tener una memoria asociativa que trasciende esa acumulación de casuística que vimos para la inteligencia artificial. Y el último punto interesante, que me parece que es un diferencial, aunque la inteligencia artificial está copiando esta cuestión, es este concepto de la cognición modulada o la cognición corporizada, que es nosotros percibimos el mundo a través de la integración de todos nuestros sentidos. Este es un paradigma nuevo en neurociencias, donde el entendimiento es que la conceptualización del mundo se complementa y se completa con la integración de los sentidos, y que tanto es así esto, que todo el proceso de aprendizaje y el proceso de razonamiento también reside en aquellos sectores del cerebro que están relacionados con ese sentido o con esa modulación de la realidad. Bien, esto como para decir qué es automatización tradicional, qué es inteligencia artificial, y por supuesto que las diferencias más significativas con la inteligencia humana. ¿Qué es lo que me interesa en esta cuestión? Digamos, puntualizar esta diferencia que observamos entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Básicamente, nosotros, no solamente nosotros como actuarios, pero la inteligencia artificial en su ser de modelos predictivos, tienen que administrar las probabilidades y los entornos de incertidumbre. ¿Sí? Básicamente esto es lo que habitualmente hacemos y que tratamos de sortear, ¿sí? Tratamos de evitar tomar decisiones en con ninguna información, y todo lo que el entorno nos provea nos permite tomar mejores decisiones que si no tuviéramos ese contacto. La diferencia que tenemos en este punto entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana es que la inteligencia artificial hace estas predicciones basados en patrones aprendidos, patrones conocidos, información del pasado, toma decisiones que son probabilísticas, y voy a hacer hincapié en esto, en una estructuración de eventos con una predeterminación alta, ¿sí? No sé si son fijos, pero es digamos, un conjunto de escenarios, un espacio de escenarios fijo y conocido. En general, la primera cuestión que se nos plantea cuando definimos una variable aleatoria es conocer todos los valores que puede alcanzar. Digamos. Ese es el mayor deseo que tenemos, y para poder definir de manera extensiva una variable aleatoria necesitamos conocer ese espacio aleatorio que tiene esa variable. Digamos, la inteligencia artificial reside y fija eso, y fija esa delimitación. ¿Qué pasa con la inteligencia humana? ¿Cómo es el proceso decisorio? ¿Sí? Digamos, les quiero compartir este concepto que para mí fue muy interesante cuando aprendí el concepto de potencial de acción, que me permitió vincular estos procesos de inteligencia artificial con la inteligencia humana, entendiendo que primero que la sinapsis, que es la conexión entre las neuronas, es un proceso que nosotros naturalmente decimos que es un proceso eléctrico de energía. El trasfondo de esto es que es un proceso químico donde hay
moléculas de sodio y potasio que pasan de una neurona a otra y generan una cantidad, ¿sí?, de potasio, o, digamos, se dice en la célula postsináptica, la siguiente, que libera lo que se llama un potencial de acción. El potencial de acción es que la neurona dispara, ¿sí? El gran punto que me pareció interesante compartir es que dispara no un poquito o dispara mucho. El umbral que tiene la neurona para disparar es un umbral que se va convergiendo con distintos estímulos y a partir de un momento dispara la conexión sináptica. Esto quiere decir que la inteligencia humana se basa en ceros y unos, dispara o no dispara, digamos, pero se compromete ese disparo, que es la sinapsis, que es ese potencial de acción, cuando se cambia el umbral, ¿sí?, la positividad, cuando llega el umbral a menos 55 minivoltios, que es dispara la sinapsis. Esto me pareció interesante porque nosotros estamos pensando siempre en un modelo probabilístico, donde tenemos el entendimiento de que se va conformando un entendimiento de un concepto, cuando en realidad la inteligencia humana termina siendo blanco-negro, por supuesto que estoy exagerando en esta postura, para lo cual lo que queda muy claro es que en ese proceso de decisiones hay un componente adicional, emocional, intuitivo, significativo, ¿sí? No sé si alguna vez, digamos, o leyeron el libro Think Fast, Think Slow, o el entendimiento de que las decisiones se toman más de manera, no tanto de manera racional, sino de manera emocional. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque la inteligencia artificial tiene este desafío. La inteligencia artificial no cuenta con estos espacios dinámicos, ¿sí?, donde el hombre, cuando los evalúa, piensa en todo lo conocido y eventualmente lo no conocido. Cuando estas relaciones son evolutivas, cuando hay una evolución en el conocimiento que nos lleva a un cambio de paradigma. Entonces, ¿cuánto después tenemos que reentrenar a los modelos para adaptarse a la nueva situación? Y me pareció muy interesante este desafío en particular, que es el equilibrio entre este concepto de precisión con flexibilidad adaptativa. Los modelos de inteligencia artificial están parametrizados para seguir absolutamente los patrones conocidos, o para agregarle a esos patrones conocidos otra información de contexto de otros dominios para cambiar las respuestas de esa inteligencia artificial. Por supuesto que cuando estamos en distintos entornos es importante priorizar una cosa o la otra, ¿no? Si yo tengo que definir en algún punto como, digamos, cuál debiera ser el tamaño de una prótesis, necesito precisión, no necesito estar ajustando esto porque el ser humano no cambia tan significativamente en corto plazo. Pero el entorno, los comportamientos y estas cuestiones que son más emocionales, que tienen este componente que estamos diciendo emocional en las decisiones que toman las personas y por lo tanto que son el alimento después de los modelos de inteligencia artificial, ahí necesitamos entender este equilibrio para que estos modelos se adapten a entornos cambiantes y de cambio de paradigma. Bien, digamos, hecha la introducción, un poco larga, pero a ver, yendo a varios puntos. Lo primero es, digamos, la inteligencia artificial nos ayuda en muchos niveles. Nos ayuda de manera personal, nos ayuda a armar un mail, nos ayuda con nuestra agenda, nos ayuda con armar una reunión. Desde el punto de vista estrictamente profesional, acá está muy claro que la inteligencia artificial para los actuarios
Nos ayudan con los modelos predictivos, pero también nos ayudan en la faz de lo que es la inteligencia artificial generativa, nos ayudan también a proponer un esquema de reporte que se entienda, ¿sí? Esto es digamos, relevante para nuestro perfil en general, donde tenemos distintos públicos y tenemos que llegar con información que sea entendible. Esto lo vamos a volver a ver cuando hablemos un poco de explicabilidad como uno de los desafíos. Y lo que es la inteligencia artificial empresarial, yo la dividí, me parece interesante esta diferenciación entre la B2B, que es todo lo que hago para mejorar los procesos, para mejorar la eficiencia interna de la empresa, y lo que sería B2C, que es cómo llego a mis clientes. Bien, les comparto esta escalerita que ya presenté en alguna otra jornada, pero que me parece interesante en el planteo de los desafíos que tiene nuestra actividad como actividad regulada. Me parece interesante medir los modelos predictivos, digamos, en dos dimensiones: cuál es la validez estadística que necesitamos en el modelo, y por otro lado, cuáles son las relaciones causales explícitas que ese modelo nos brinda. Cuando nosotros nos acercamos al eje, ¿sí? No sé si se ve la flecha, pero digamos, si nos acercamos a este eje, es donde tenemos la mayor robustez. Tenemos gran validez estadística con relaciones causales muy explícitas. Y cuando nos alejamos a este otro punto, tenemos validez estadística relativa y relaciones causales explícitas, tal vez, digamos, no tan explícitas, sino que son relaciones causales identificadas en la información, pero no generado este vínculo entre cada variable y el resultado que genera. Entonces, ¿por qué me parece interesante esto? Me parece interesante porque nos permite entender que en esta escalera, cuando nos alejamos, vemos que podemos aprovechar modelos que no tienen tanta robustez, pero que nos permiten enfrentar a la empresa de seguros campañas de marketing, o nos permiten una segmentación comercial, o nos permiten la evaluación del fraude, ¿sí? Entendiendo que son procesos que, si bien implican un costo o un ingreso para la aseguradora, no comprometen digamos, la responsabilidad hacia terceros, como sí ocurre, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una evaluación de reservas. Que lo pongo en el otro extremo, donde, digamos, hay alguien que asume la responsabilidad de decir: esta es la reserva suficiente para hacer frente a los compromisos de esta aseguradora. Necesito validez estadística en el modelo y poder explicar una relación causal para entender que en la dinámica de un cambio de paradigma, un cambio de situación, esto también va a cambiar. Bien, esto es interesante, esto es elaborado por PwC, de donde dice, digamos, cada función de la aseguradora, cuántos puntos la inteligencia artificial puede devolverle al estado de resultado. Digamos. Es interesante que el underwriting y las ventas le pueden devolver casi 1% de profit sobre prima, mientras hay otras funciones, recursos humanos, que no, digamos, donde no podemos resolver mucho esta cuestión, o temas legales, o administración de siniestros, que también pareciera ser significativo. Bien, ¿cuáles son los desafíos? Primer gran desafío que tenemos: modelo tradicional, regresión lineal versus modelo de machine learning. Para sintetizar un modelo y otro, el de regresión lineal, digamos, tiene una interpretabilidad clara, conozco el vínculo exacto entre las variables independientes y las dependientes, probablemente no me permita capturar interacciones complejas. El machine learning supervisado me permite generar relaciones no lineales, incorporar gran cantidad de datos con alta precisión predictiva, pero es una caja negra, digamos. Este es el desafío que quiero plantear.
en relación a lo que es la explicabilidad y la responsabilidad, ¿sí? ¿Qué es este concepto? Esto me parece interesante porque es un desafío y una oportunidad. Es un problema de la inteligencia artificial y es un desafío permanente de los modelos actuariales. Podamos transmitir por qué los resultados son los que son. Entonces, entendiendo que hay que cumplir, de punto de vista regulatorio, hay que poder explicar por qué se tomaron las decisiones que se tomaron, tenemos que poder responder la pregunta, cuál fue la información de entrada, cuál fue el proceso, cuál fue la información de salida, idealmente cuánto contribuyó a la conclusión cada una de las variables. Esto fortalece la confianza del cliente. Tenemos que poder responder la pregunta ¿por qué rechazó el modelo al cliente X? ¿Sí? Y esto va a fortalecer el vínculo y la reputación de la aseguradora. Por supuesto que falle el modelo implica un riesgo operativo, pero me parece interesante compartir este concepto del sesgo, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con información, pareció interesante este concepto de evitar sesgo indirecto, ¿sí? Socioeconómico, de género, de raza, que, digamos, que es no deseable. Uno interesante puede ser, estamos vinculando un comportamiento con un hobby y en realidad el hobby es un proxy indirecto de la edad de la persona. Los jóvenes tienen ciertos hobbies distintos a los que tenemos más edad y entonces basar nuestro modelo en hobbies es basarlo en edad. Basar el modelo en código postal que me dice dónde vive la persona es un proxy de la situación socioeconómica. Basar el modelo en consumo es basar el modelo en situación socioeconómica. Basar el modelo en ciertas ocupaciones a veces es basar el modelo en cuestiones de género. Y esto es una cuestión... Hernán, Sí, sí, discúlpame. Estamos estoy más o menos ya llevándome, con el estoy tiempo llevando, cumplido. estoy Ah, llevando perfecto. el tiempo. A ver, Bueno, y ya termino. Ideas muy finales para bien, buenísimo. compartir, pocas. Este concepto de extender los espacios probabilísticos para incorporar los cambios de paradigma, no cuestionarnos tanto los dilemas conceptuales, estoy hablando más para mi generación, los dilemas conceptuales de lo que es la inteligencia artificial y aprovecharla en todas sus dimensiones. Saber que en las aseguradoras el impacto financiero va a ser significativo, ¿sí? Cuesta dinero implementarla, tiene su retorno, que ya vimos que lo tiene, va a cambiar el entorno competitivo y muchas veces lo más importante es entender si la empresa está lista para entrar en un proceso de incorporación de estas tecnologías. Esto es un desafío, este concepto de la explicabilidad fue un desafío siempre como actuarios explicar los modelos, por qué los resultados son los que son, mucho más cuando estamos hablando de modelos que tienen un proceso de tipo caja negra que tenemos que poder poner una trazabilidad. Y por último, esto no necesariamente por último, pero digamos, saber que es fundamental agregarle esto la validez de los datos y por lo tanto el gobierno de modelos y datos pasan a ser un factor significativo y que tiene costo también en todo este proceso. Bien, era esto. Muchas gracias. Hernán, te súper agradecemos. La verdad que nos diste un punto de vista muy abarcativo de lo que es la IA, visto desde otra perspectiva, no la tan tradicional, lo cual nos aclaró muchísimo las diferencias y similitudes que tenemos respecto a la inteligencia humana y en qué cosas somos más complementarios que no nos fagocitamos ni que nos canibalizamos con la inteligencia artificial, sino que nos apalancamos. Así que te súper agradezco por ello.